Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 16, donde dice: «Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Balaam fue reprendido por su maldad, de modo que mientras cabalgaba sobre un animal que no habla con voz humana, fue reprendido por la bestia de carga sobre en la cual iba». Nótese que Dios no deja sin reprensión el pecado del hombre, ya que una bestia que no habla respondió al profeta en lenguaje humano. Y también es interesante apreciar una interpretación que Pedro da al pasaje bíblico del relato sobre Balaam. En el libro de Números, capítulo 22, y los versículos 28 al 33, ya que según el libro de Números, el asno se limitó a preguntarle por qué causa le azotaba, mientras que fue un ángel que reprendió al profeta. Sin embargo, lo que interesa al apóstol es dejar bien claro que no hay delito que no sea reprendido o castigado por Dios, lo que demuestra aquí con el ejemplo de Balaam, sin interesarle tanto los detalles del relato bíblico, sino la lección de fondo que se encuentra en él. Y nada más elocuente al propósito de Pedro que este ejemplo bíblico, ya que los falsos maestros no solo se habían desviado de la enseñanza conforme a la Escritura, sino que lo habían hecho moralmente, enfrascándose en pecados, a los que procuraban arrastrar también a los cristianos. Moisés habló al pueblo de Israel para recordarles que las influencias corruptas con mujeres moabitas había sido promovida por Balaam, por lo que se produjo una gran mortandad en el pueblo de Dios, como nos señala el libro de Números, capítulo 25 y los versículos 1 al 3. Y así ocurría con los falsos maestros, para quienes la reprensión divina estaba aparejada. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: «Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales las más densa oscuridad están reservadas para siempre». Y esta es una vivida imagen propia de un desierto en el que se busca ansiosamente un manantial, y cuando por fin se encuentra, se descubre que no mana agua de él. Nótese que el agua es vital en todo el mundo, pero especialmente apreciable en lugares donde no abunda. Así pues, esta metáfora, aplicada a los falsos maestros, los presenta como incapaces de ofrecer nada vital, solo falsas esperanzas. En contraste con Jesús, que ofreció agua espiritual a quienes, teniendo sed, acudiesen a él, como nos señala en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y los versículos 37 y 38, para convertirlo a ellos mismos en canales que llevan agua a otros. Pero nótese que estos maestros engañadores no proveen de nada válido para la vida espiritual. Son meras fuentes de agua que están secas. La segunda comparación la hace con las nubes bajas, que el viento de la tormenta arrastra, ya que pueden aparentar que serían válidas para hacer llover sobre el terreno seco, pero simplemente pasan de largo sin dejar nada de aguas. Pero utiliza aquí un sustantivo que denota bruma, más que nubes,
algo de poco peso, que ilustra también la condición de los falsos maestros, sin peso alguno en cuanto a la doctrina que ellos enseñan, como señala Efesios capítulo 4 y versículo 14. Y note que son doctrinas que son fácilmente arrastradas por el viento que sopla. Todo cuanto no procede de Dios serán cisternas que no contienen agua, como escribía el profeta cuando dijo: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo 2 y versículo 13. Aplicando también aquí lo que espera a los falsos maestros, dice que sólo le espera la más densa oscuridad reservada para siempre. No cabe duda que esta es una referencia al infierno, comparado en muchos lugares como las tinieblas de afuera. Anteriormente se mencionó la dobleguez de las tinieblas que espera a los rebeldes contra Dios, versículo 4. Estos tormentos eternos no son sino la realidad escatológica del infierno preparado para el diablo y sus seguidores, donde serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 8 versículo 12. Estos serán cortados de la nueva creación de Dios y expulsados a la oscuridad de afuera. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Por tanto, solo quienes están unidos a Jesús pueden estar y disfrutar de su luz, donde no hay tinieblas, sino lumbrera de vida. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12. Jesús, la luz de Dios, resplandeció en la oscuridad de la noche del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Por tanto, quienes no están en Cristo están en tinieblas. La situación definitiva para estos es que le está reservada esas tinieblas perpetuamente. También pudiera suponerse que, como en la ilustración de la parábola, el lloro de los tales será entonces el remordimiento por los pecados cometidos y la imposibilidad de arrepentimiento. Pero sería contrario a la propia condición de quienes estarán en esa situación por deseo personal, ya que se apartaron del camino de Dios y amaron más las tinieblas que la luz. La idea de que en el infierno la gente estarán deseando regresar a Dios y no pueden es contraria a toda la enseñanza bíblica. El llanto en la esfera propia de vida, en las tinieblas, es contraste con la de los salvos, cuyas lágrimas serán enjuagadas por Dios mismo para entrar al disfrute del gozo eterno, como así nos muestra en Isaías capítulo 65, versículo 19, y Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, y capítulo 21, versículo 4. La vida de angustia de la segunda muerte, aunque parezca un contraste imposible, vida en muerte, no se extinguirá jamás, ya que el tormento será eterno. Mateo capítulo 18 y versículo 8. Es lo que está reservado para los engañadores, a quienes se está refiriendo aquí el apóstol Pedro. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Nótese que aquí el apóstol trata directamente, sin ejemplos ni comparaciones, lo que los pseudos maestros son y hacen.
Afirma que son palabreros que usando de arrogancia envuelven los conceptos de sus falsas enseñanzas en palabras ampulosas, que realmente son palabras huecas, sin valor, inútiles, que no edifican ni conducen a nada provechoso. Mediante un discurso lleno de palabras inteligibles para muchos, le hacen creer que esa es la verdad, como si se tratase de una nueva visión o revelación divina que le ha sido encomendada. El apóstol Pablo escribió a Timoteo refiriéndose a palabras vanas. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6, y también a Tito, en el capítulo 3 y versículo 3. La enseñanza de esto está impugnada de concupiscencia de la carne y disoluciones. En esta referencia no solo hay pecados sexuales y concupiscencia moral, aunque a la luz del escrito forma una parte importante, pero también comprende todo cuanto tiene que ver con las obras de la carne. Estos falsos maestros apelan a los deseos propios de la naturaleza pecaminosa del hombre. Por tanto, tienen garantizado el éxito de la seducción. La orientación de la enseñanza seductora conduce a la realización personal de los oyentes, sin tener a Dios en cuenta, ya que es la típica forma de actuar del humanismo, sugerente que centra el poder en el hombre mientras se elimina la realidad del poder divino. Los que son seducidos lo identifica aquí el apóstol como los que apenas acaban de escapar de entre los que viven en el error. Esto es, se aprovechan de la debilidad espiritual y del infantilismo de los recién convertidos. El apóstol dice que ellos, que son los indoctos e inconstantes, en el capítulo 3 y versículo 16. Aquellos que no tuvieron tiempo para desarrollar el funcionamiento estable de la fe cristiana, se ven sometidos a tentaciones salidas del mensaje de los pseudos maestros. Estos se habían separado de los que viven en el error, referencia a los idólatras paganos con todos sus errores, como señala Romanos capítulo 1 y versículo 27. De estos, los neófitos se habían separado poco tiempo antes. Este es otro de los pecados de los que los engañadores tendrán que dar cuenta, puesto que son instrumentos de la caída para los niños en Cristo, de los que el Señor dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Marcos capítulo 9, versículo 47. Se trata del pecado de escandalizar, ser tropiezo en la vida de uno de los pequeños que creen en el Señor. Nótese que el énfasis no está en el hecho de hacer tropezar a otro, sino de ser en sí mismo una piedra de tropiezo, lo que denota una destrucción vital para el recién nacido a la fe. Los que acaban de escapar del entorno mundano son los miembros más humildes o tal vez mejor, más débiles en la Iglesia. El hecho de un pecado semejante, el de ser piedra de tropiezo, que haga caer a un recién convertido, sería excelente si se le pusiera una piedra de molino de asno de tamaño y peso imposible de ser manejada, no por el hombre, atada al cuello, y se le anegase a lo profundo del mar,
para que no pueda regresar de allí. Recordando las palabras del Señor aplicables directamente aquí, se llega a la conclusión de que es preferible morir que llegar a ser tropiezo a un recién convertido. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vendido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí hay una enorme paradoja cuando dice esclavos que prometen libertad a libres. El método generalmente eficaz es prometer a incautos e inmaduros libertad. Los creyentes somos libres del poder del pecado, para que vivamos vidas conforme a la demanda de Dios, como nos muestra la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. A estos libres en Cristo, Satanás lo hace sentirse esclavos, haciéndole ver la falsa imagen del libertinaje como expresión de libertad. Y ocurrió así desde el principio, cuando tentó a nuestros primeros padres. Ofreció a Eva libertad de la esclavitud a la que Dios le había sometido, como señala Génesis capítulo 3 y versículo 5, haciéndole ver que el Creador no quería que el hombre supiera lo que él sabía sobre el bien y el mal. Por tanto, tomó del fruto prohibido para caer en la esfera de la muerte espiritual. Y así ocurre con estos recién convertidos que se habían librado de la corrupción en que habían vivido y a quienes estos falsarios le hablan de una nueva experiencia de libertad, cautivándolos con promesas mentirosas. Nótese que quienes prometen libertad son aquellos que están esclavizados por la depravación moral. Es, por tanto, una mera forma, acaso reservada, de experiencia religiosa la que le está ofreciendo. Es también la típica forma de la acción diabólica que ofrece paz y seguridad cuando lo que debe de esperarse a esta oferta es destrucción repentina. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 3. Nótese que los que ofrecen libertad son esclavos de corrupción. Y nótese cómo los falsos maestros, ellos se apoyaban en una interpretación incorrecta de la enseñanza de libertad de la doctrina cristiana. Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Y lo hacían mostrándoles también que las obras de la ley han sido abolidas para justificación. Por tanto, han perdido la capacidad de ser acusación para el cristiano que es libre. Romanos capítulo 3, versículo 28. Pero la verdadera libertad es la que provee para el bien y el libertinaje es el que provee para el pecado y esclaviza al hombre. Pedro pone ante el lector la ignorancia de aquellos que, incautos, ceden a las enseñanzas mentirosas de los falsos maestros. Y para eso pone delante una máxima que circula en esferas cristianas en aquellos días y que literalmente dice: porque por quien alguien ha sido dominado, de éste ha sido hecho esclavo. En el mismo sentido, escribía el apóstol Pablo cuando decía: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos capítulo 6, versículo 16. El que se entrega en la condición de esclavo a un dueño está obligado a servirle desde esa condición y por tanto
no puede sino obedecer al que ha elegido. Así que la obediencia a otro queda excluida, ya que servir voluntariamente al pecado excluye el servicio a Dios. El esclavo es propiedad del dueño al que obedece. En el caso concreto de los que Pedro menciona, es al mundo, tras el cual está el diablo. Cristo mismo dijo que el que practica el pecado es esclavo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 34. La obediencia a Dios es la suprema manifestación de la justicia, porque expresa la sujeción a la voluntad divina sobre cualquier otra cosa. Como dijo Samuel a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. A estos libres en Cristo, aunque niños espirituales, le ofrecían una libertad que es esclavitud, con lo que abandonaban la verdadera libertad por ataduras de pecado que sujetan al creyente. Y voy concluyendo con esto. Nótese que es aterrador que muchos que ahora son miembros fanáticos de sectas falsas, en un tiempo asistían a iglesias que, por lo menos, profesaban creer en el Evangelio bíblico, ya que ellos pudieran que hubiesen participado de la cena del Señor y veían la muerte del Señor Jesús simbolizada en el pan y la copa. Incluso recitaban el credo de los apóstoles y el Padre Nuestro. Sin embargo, estas personas te dirán que se sintieron libres ahora que han sido liberados de la fe cristiana. Al mismo tiempo conocerás a otros que han rechazado toda fe religiosa y ahora profesan disfrutar de una nueva libertad, ya que ellos dicen, yo solía creer todas esas pamplinas, confesarán con audacia, pero ya no las creo, ya que tengo algo mejor y me siento libre por primera vez en mi vida. Amigo y amiga oyente, la libertad es un concepto muy importante del mundo de hoy, y sin embargo, no todos comprenden lo que significa dicha palabra. Es más, todos, desde el comunista hasta el playboy, parecen tener su propia definición. Nadie es completamente libre en el sentido de tener la capacidad y también la oportunidad de hacer lo que se le antoje. A propósito, hacer lo que se le antoje no es libertad, es esclavitud de la peor clase, ya que los apóstatas ofrecen libertad a sus convertidos y esta carnada los seduce a abandonar la verdadera fe y seguir a los falsos maestros. Esos maestros le prometen libertad, pero nunca cumplen. Los convertidos y constantes solo se hallan en una terrible esclavitud, ya que la libertad ofrecida es una libertad falsa. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra y señala y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y también este mismo Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 38, dice,
Le dijo Pilatos: ¿qué es la verdad? Amigo y amiga oyente, la verdad no es una filosofía, no es una manera de vivir como un místico o un hippie. La verdad es una persona, es el Salvador Jesucristo. Él dice en su palabra algo que ningún ser humano jamás ha podido ni puede decir. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así pues entendemos que la verdad no es una filosofía ni una manera de vivir, sino que la verdadera y auténtica verdad es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso que, mi amigo y mi amiga oyente, si eres una persona que se apartó de Cristo, si está en una secta, si nunca antes has recibido a Jesucristo en tu corazón, pues yo te animo a que ahora ores conmigo y digas: Señor Jesucristo, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. He llegado a creer que yo verdaderamente era libre por poseer cosas materiales, por estar en una secta, por seguir a un líder, pero la verdadera verdad eres tú. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. Guíame todos los días de mi vida, porque tú eres la verdad. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.